Se sabe de la existencia de maldiciones que han caído sobre pueblos y ciudades alrededor del mundo a lo largo de la historia. Una de las más famosas es la de Sodoma y Gomorra, o la ciudad de Pompeya del Imperio Romano. Algunas maldiciones han caído por blasfemar el nombre de Dios o por realizar prácticas paganas. El video de hoy es acerca de dos leyendas de pueblos mexicanos que fueron maldecidos y sufrieron catástrofes muy extrañas. Sin más retardo, dicen de la siguiente manera: La maldición de Rosales, Chihuahua. Material enviado por Mirla Rojo del canal Charcoteando, a quien enviamos un saludo fraterno. El párroco José María Carrasco era muy querido cuando daba la misa en el pueblo de Rosales, cuando recibía en aquel entonces el nombre de Villa de Santa Cruz de Tapacolmes, en el estado de Chihuahua, por ahí del año de 1811. Se trataba de un viejito de 60 años, celoso y guardián de las buenas costumbres. Se desvivía por enseñar los mandatos de la iglesia que presidía. Al padre, por desgracia, lo rodeaba la envidia, y no tardó para que el alcalde del pueblo le agarrara tirria, como coloquialmente se le dice en el norte del país cuando alguien toma mala voluntad hacia otra persona. Por aquellos días llegó al pueblo un señor llamado Antonio Ampudia, acompañado con su señora y 4 hijas. Estas mujeres eran bellas y, como se creían marquesas, comenzaron a creer que tenían todos los hombres a sus pies. A menudo se les veía coqueteando en las calles. El matrimonio, además, tenía un varón, quien era todo un don Juan parrandero al que le gustaba mucho el alcohol. Toda esa familia dio mucho de qué hablar, y aunque mucha gente iba a quejarse constantemente con el padre, este prefería mantenerse al margen. Pero Tomás, el hijo, se enredó en amoríos con Lucía, de apellido Torres, que era ahijada del religioso. Y ahí fue cuando terminó su paciencia. Con la intervención del párroco, que estaba en contra de la relación de los dos jóvenes, se generó una pugna que dividió al pueblo. Y el escándalo estalló cuando el gobernador de la Nueva Vizcaya mandó a un visitador para que se informara acerca de los supuestos hechos relatados en una carta en la que se acusaba al padre Carrasco de conspirador. El tal visitador, llamado Francisco de la Serna, acudió al padre y, aunque todo resultó cordial entre ellos, tuvo la mala suerte de hospedarse en una casa de huéspedes donde murió de un ataque cardíaco. Como no faltó quien dijera en voz alta que el visitador había sido envenenado por don Chema Carrasco, el gobernador lo mandó a prender. Ante las falsas acusaciones, dice la leyenda, el padre Carrasco profirió tan terrible maldición que, al cabo de unos días, se cumplió. En aquella ocasión, humillado como iba, dijo: pueblo infeliz, yo te maldigo. Ni el polvo de tu suelo quiero que me acompañe más. El Señor te condene a fuego eterno.
el padre José María Carrasco fue detenido y llevado a la capital del estado, montado en un burro, con la cabeza viendo a la cola del animal, lo que se consideraba una ofensa. Iba envuelto en burlas e insultos que le enviaban algunos entre la multitud que salió a verlo a la calle. El historiador Eduardo Esparza afirma que el cura lloraba y se le veía realmente anonadado. Pero días después de su partida, el poblado era el que despedía un aroma fétido a muerte. Incluso hay crónicas que dicen que las personas en las calles hablaban en voz baja como si temieran molestar a algún enfermo, y que los jóvenes suspendieron sus rondallas. El carnaval fue hasta cierto punto suspendido ese año y el miércoles de ceniza los feligreses no mostraron entusiasmo ante las palabras del nuevo clérigo. Las mujeres lloraban sin saber la causa y, en general, la gente estaba conmovida. Muchos aseguran que estaban presintiendo la catástrofe que se avenía. Sucedió el Viernes de Dolores, cuando el templo estaba lleno de feligreses. Alguien había construido un ramaje de pinos y táscates sobre el altar para adornar la celebración. Y a un lado, la Virgen Dolorosa desclavada a las manos del Cristo crucificado con angustia suprema. Una turba de fariseos con lanzas y tambores se agitaban al pie del altar. Habían llegado de todos los ranchos y casas vecinas. Se podía decir que todo el pueblo y sus aledaños estaban ahí, y no cabía nadie más en el templo. De pronto, una de las velas se dobló dispersando una chispa que cayó en un tronco de la resina, lo que generó un fuego que ardió de inmediato, alcanzando el techo de madera, que ardió también. La gente apretujada no podía salir, y la lumbre hizo presa de la multitud. Gruesas gotas de resina caían sobre las personas y se incendiaban sus ropas. En medio del terror más profundo, todos adentro querían salir, y los de afuera pugnaban por entrar para salvar a sus seres queridos. Era literalmente un infierno. A alguien se le ocurrió montar a caballo y entrar al templo para rescatar a la gente que se arremolinaba, aunque adentro era casi imposible respirar. Para cuando todo terminó, las personas, incluso antes de reparar en la cuenta de los daños, pensaron que la maldición del párroco Carrasco se había cumplido. Muchos se lamentaron de haberle dado la espalda, en tanto que quienes lo insultaron querían meter sus cabezas cual avestruces en la tierra. Todo ahí era una tragedia, y quizás ellos la habían provocado. Y para darse una idea de la magnitud de la tragedia ocurrida aquel Viernes Santo, más de 30 personas murieron en el interior de la iglesia. La maldición de Ures, Sonora. La ciudad de Ures, en el estado de Sonora, como cualquier pueblo legendario,
posee infinidad de leyendas en diferentes aspectos, pero una de las más contadas y que todo el mundo conoce es la del cura que los maldijo. Se cuenta que en la fundación de este poblado, cuando el pueblo juzgó de primera instancia construir su templo, lo hicieron colaborando todos y de común acuerdo. Esto con los misioneros que iban y venían en aquella época. Primero fue un cuartito, más tarde aquello se transformó en uno grande de adobe, y después lo que es hoy el templo del lugar, conocido como la iglesia de San Miguel Arcángel. Fueron desfilando por aquel templo muchos sacerdotes, unos buenos y otros santificados, unos gruñones y otros de carácter más dócil, hasta que le llegó su turno a un sacerdote que para muchos fue el mejor que ha pasado por ese templo. Era tan consciente de su ministerio que daba la impresión de estar santificado. Se cuenta que no dejaba de orar continuamente y se le escuchaba hacerlo donde quiera, a cualquier hora y en voz alta, a tal grado que la gente comenzó a criticarle y después burlarse de él, aplicándole el mote de cura loco. Un día, un grupo de jóvenes rebeldes comenzó a criticarlo, a mofarse y a reírse delante de él. El cura no se defendía ni devolvía las afrentas recibidas, sino que continuaba rezando y orando. Mas aquellos jovenzuelos, como no lograban su objetivo, que en este caso era sacarle de sus casillas, los insultos pasaron a los hechos golpeándolo cruelmente, hasta que lo dejaron sangrante y maltrecho. Se cuenta que a consecuencia de esta paliza, el padre falleció, pero que antes, cuando se encontraba agotada su resistencia, lanzó una maldición no solo en contra de ellos, sino en contra de la ciudad entera. Llegará el momento en que la ciudad de Ures desaparezca, y solo quedará de ella un mesón a la orilla del camino. Y el viajero, al pasar por allí, comentará: aquí quedaba la ciudad de Ures. Desde entonces la ciudad, que más bien parece pueblo, quedó suspendido en el ayer, pues por más adelantos que se intenten instaurar, no acaba de prosperar el lugar. La mayoría le llama poblado, y cuando se les pregunta a los residentes el motivo por el cual no ha crecido, tanto en número como en tamaño, suelen contar la leyenda afirmando que están malditos, que un cura los maldijo y que solo esperan a que Dios santigüe las futuras generaciones, para evitar que de esta manera desaparezca el pueblo.